¿Qué tiene de bueno pactar con el que te explota? ¿Por qué esta reforma laboral se está vendiendo como la salvación de la clase trabajadora? Hemos venido a la sede de Podemos, al barrio de Marchalenes, a hablar con Adrián, que ya nos contó las miserias de la hostelería. Te vayan a llamar marxista por esto, ¿eh? Que me llamen. Y a que nos detalle los aspectos más políticos sobre la reforma laboral. Adrián, muchas gracias por volver a la Canadiense y esta vez recibirnos aquí para hablar de un tema tan polémico como es la reforma laboral, que está ahora mismo en boca de todo el mundo, y analizar un poquito los aspectos más políticos de este cambio. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y un placer estar aquí otra vez, en este espacio. Bueno, Adrián, del mundo de la hostelería a secretario de Formación y Discurso en Podem Valencia, el ascensor social, ¿eh? Nada, a ver, nosotros queríamos hacer primero una reflexión que, bueno, el paradigma mediático nos encorseta sobre todo en posiciones muy determinadas y parece que el que no esté a favor de la reforma laboral sea un detractor y el que haga críticas no está a favor de ningún tipo de avance. Nosotros tenemos el punto de vista de que es una reforma laboral que tiene cosas muy buenas, pero que en algún aspecto es insuficiente. Así que, bueno, vamos a lanzarte una serie de preguntas, ¿vale? Muy bien, muy bien. Yo encantado. La primera pregunta va muy relacionada con lo que ha comentado Alex. Nosotros consideramos que esta reforma es un paso hacia adelante, pero que es insuficiente. Tenemos que llegar mucho más lejos. ¿Por qué crees que se está vendiendo como un avance que parece casi definitivo, que es la panacea para la clase obrera? Lo primero que quiero decir es que, bueno, ascensor social, esto es trabajo militante, ¿eh? Que hay mucho trabajo aquí, vosotros lo sabéis. La panacea, ni mucho menos, ¿no? Pero si hacemos una cosa bien, hay que decirla. Si tenemos un avance social, laboral, hay que comunicarlo. No podemos hacer un avance social y callárnoslo, ¿no? Y claro, si nosotros decimos que hemos hecho una reforma laboral, ¿no? Y que hemos conseguido unos derechos, pues comunicarlo es una parte imprescindible de la política, para que llegue al conocimiento de la gente. Entonces, no es que sea una panacea, por supuesto, esto es un pasito, es una trinchera que hemos ganado, ¿no? Como Gramsci, aquí vamos a la siguiente trinchera. Entonces, pues hay que decirlo, una trinchera ganada y a por más, a por la siguiente. Sí, nosotros lo que criticamos sobre todo es eso, que parece ese triunfalismo, ya hemos llegado a donde queríamos llegar. No, es un avance. Se ha conseguido un avance después de muchísimos años y está perfecto y está muy bien y hay que continuar, pero hay que comunicarlo así. Hombre, tenemos que tener en cuenta que el Estatuto de los Trabajadores se publica en 1980. Desde entonces, todas las reformas han sido en la senda de perder derechos laborales. Todas. De repente, tenemos una reforma laboral nueva que por primera vez en casi 40 años avanza en derechos. Me parece algo que es digno de resaltar y decir, oye, hemos tirado hacia adelante, hemos tenido una reforma que ganamos derechos, tenemos que estar orgullosos. ¿Qué quiere decir? Que no es la panacea, que no es el final, por supuesto, pero es que no es el final ni en lo laboral, ni en lo social, ni en lo civil, tenemos muchos ámbitos en los que tenemos que seguir avanzando. Pero hay que estar orgullosos del trabajo que hemos hecho, que es mucha gente, muchos años peleando por esta mínima victoria. Muchos de los relatos de personas que han venido a la Canadiense son de gente que no les pagan las horas extras, de que tienen insuficiencias en equipos de protección individual, etcétera, etcétera. Estos intereses están recogidos aglutinados en la figura de la COE o de CEPIME, que se han sentado en la mesa de negociación. ¿Por qué es bueno pactar con este grupúsculo? Es bueno pactar con casi todo el mundo. Eso para empezar. La política española lleva años pidiéndonos un cierto grado de consenso. Estamos viendo cómo la polarización social cada vez es más grave y que de repente salgan medidas que has pactado con gente que está en las antípodas a tu pensamiento, pues yo creo que nos hace mejor como sociedad. Además, hay otro aspecto de las normas, ¿vale? Cuando una norma está pactada por todos los agentes sociales,
es mucho más fácil que esa norma sea perdurable en el tiempo, aguante más y además sea cumplida por las partes, porque es un pacto y los pactos normalmente se cumplen. Como contraposición tenemos la reforma de Rajoy. Rajoy le hizo él solo, con su mayoría absoluta, no pactó con nadie, no lo comentó con nadie, ni siquiera con la COE, ni CEPIME, ni ninguna otra patronal. ¿Y qué pasa? Que tiene una gran contestación, hasta el punto de que hemos llegado a querer derogarla. Y en eso estamos, en ese camino. ¿Qué puede pasar si tú le obligas a la COE a acatar alguna de tus medidas? Es que no se trata tanto de obligar, se trata de seguir dialogando. Y ahora se ha dialogado esta reforma y en el futuro se tendrán que dialogar otras. Y creo que sería muy positivo para todos los ámbitos de la política, pero en general, en especial para lo laboral, que viésemos que en el diálogo hay un win-win, que todos ganamos. Porque si, por ejemplo, la temporalidad, si reducimos la temporalidad de nuestro país, vamos a hacer un sistema productivo, un sistema laboral mucho más robusto. Va a aguantar mejor las crisis y, por lo tanto, van a caer menos empresas. No pierde el empresario por pactar con nosotros una reforma laboral en la que atacamos la temporalidad. No, ganamos todos. Gana el trabajador y gana el empresario. Pero entendemos que, incidiendo un poco en este sentido, los intereses de las patronales y de los sindicatos o de los trabajadores son más bien opuestos, más que conjuntos. Entonces, ¿hasta qué punto es ético o es buena idea que haya un win-win? Porque cuando gana el empresario muchas veces pierde el trabajador. Entonces, ¿por qué es bueno pactar con ellos? Yo creo que esa dinámica que has expuesto es la dinámica que se ha movido a la política tradicionalmente, o ganadores o perdedores. Creo que esa dinámica tenemos que romperla. Y en buena medida pactos como este dan fe de que se puede romper. Pero es que son ámbitos contrapuestos, ¿no? El trabajador y el empresario. En ciertos sentidos sí, en otros ciertos no. Cuando pensamos en que una reforma va a ser buena para el país, también es buena para los empresarios y también es buena para los trabajadores. ¿Por qué eso es perder? ¿Por qué tiene que perder alguien ahí? Está claro que yo como trabajador, como siempre he defendido los intereses de los trabajadores y de las trabajadoras, yo quiero que avancen mis posiciones. Pero si mis posiciones de avance son compatibles con unas posiciones justas también para el empresario, pues bienvenido el avance. Y cuando se comenta, este titular del gran consenso de que todos los agentes han participado, luego nosotros vemos que los sindicatos que han participado son los llamados grandes sindicatos o los sindicatos mayoritarios, que son UGT y comisiones, o por ejemplo otros sindicatos como CGT, Intersindical o CNT, no han participado. ¿Tú crees que se podía haber contado con ellos, se ha intentado y ellos no han querido, o qué ha pasado aquí? Yo esto, la verdad es que aquí me pillas y yo no te puedo responder, porque me supera. A mí sí que me gustaría que pudieran participar más sindicatos y más organizaciones. Y yo soy militante de la CNT, entonces me gustaría mucho que la CNT estuviese ahí, entre otros. Pero no sé hasta qué punto hay voluntad por la CNT, si desde el gobierno, la COE y la mesa de negociación han sido llamados, yo ahí no te puedo responder. Una de las cosas que más está vertiendo mediáticamente es la capacidad que ha habido sobre el consenso. Sin embargo, estos sindicatos que ha mencionado Juan se han manifestado opuestamente a la reforma laboral. ¿Y hasta qué punto hay que supeditar el discurso de que ha habido consenso antes que el bienestar de las condiciones laborales? El bienestar es compatible con pactar. No son cosas que tengan que ser contrapuestas per se. De hecho, es lo que os he dicho antes, yo creo que esa dinámica hay que romperla. Hay que romperla para casi todas las formas de política en la vida. Porque es que no tiene sentido, por ejemplo, que estemos hablando de eso, de que vamos a cortar la temporalidad o vamos a intentar atajarla en cierta medida, y eso sea malo para el empresario, o que el empresario, por ejemplo, se van a penalizar los contratos de duración determinada. ¿Eso es malo para el empresario? En cierta medida podría parecerlo, pero le estás diciendo, oye, yo quiero una economía en la que los contratos sean buenos, y eso es bueno también porque si tu trabajador tiene dinero, tiene un contrato fijo, tiene un proyecto de vida, eso se va a traducir en que luego se lo va a gastar en otro comercio y en otro comercio. Eso es bueno, lo mires por donde lo mires. ¿Que quisiéramos que fuera más ambicioso? Ojalá, yo también quiero llegar mucho más lejos en muchas posiciones, pero las posiciones que ya hemos avanzado
hay que defenderlas a muerte. ¿Y tú crees que el trabajo Unidas Podemos, después de haber señalado los triunfos que se han conseguido, porque realmente se han conseguido, ¿tú crees que su trabajo ahora es señalar lo que falta por conseguir o es contraproducente de forma tan breve, después de la reforma laboral, señalar lo que aún se quiere conseguir? Yo no sé si ya es momento de señalar las cosas que tenemos que seguir consiguiendo, pero desde luego tenemos que ir a por más, eso está claro. Entonces, creo que es momento de contar al mundo lo que se está haciendo y seguramente haya que negociar algunas cosas porque ahí están los socios de investidura que hay que cuidar y tal, pero quiero decir que estamos en el momento de que aún hay que comunicar lo que acabamos de hacer y después a por muchas más cosas porque hay muchas más cosas que tratar. Yo me quiero retrotraer un poco a lo que estábamos hablando antes. Te lanzo dos preguntas. Una, ¿crees que se puede hacer más de lo que se ha negociado? Y dos, ¿qué pasa si la COE decide levantarse de la mesa? Se puede hacer más, por supuesto, sin duda alguna. Y lo hemos hablado antes de empezar la entrevista y tendremos que ir a por más en unos años porque nos obligará el cambio climático a cambiar el modelo productivo y también las relaciones laborales. Vamos a tener que hacer muchas cosas. Esto no es una piedra sólida que no se puede mover. Si la COE se levanta de la mesa, yo es una cosa que ahora mismo no contemplo porque la reforma tiene que salir sí o sí. Y el que no salga en esta foto se le va a señalar. Se va a decir, oiga, ¿por qué no ha estado usted en la foto si es algo bueno para el país? Y esto me sirve para la COE, para el PSOE, para UGT, para Podemos, para Esquerra, me sirve para todos. El que no esté apoyando una cosa que va a ser buena, le van a pasar factura en algún sentido. O va a perder legitimidad social, o va a perder votos, o va a perder ética, algún sentido va a perder. Entonces, hay que unirse a lo que suma, y esto suma. Nosotros dos somos estudiantes de la Universidad de Valencia, tú también en tu entrevista nos comentaste que habías estudiado Derecho, por lo tanto has pasado este periodo de prácticas universitarias, las cuales generalmente no son remuneradas. Nosotros siempre hemos criticado este tipo de prácticas porque al final estás haciendo un trabajo sin estar remunerado. Este texto ahora mismo no recoge si van a ser remuneradas, si no, o sea, aquí no se ha avanzado. ¿Tú crees que es uno de los puntos en los cuales en el futuro debe plantearse? Es posible. A mí me gusta mucho fijarme en la raíz de las cosas, ¿vale? Prácticas formativas. La raíz de la práctica formativa es la formación. La formación normalmente no es retribuida. Pero sí que podemos reconocer que en esa relación entre el estudiante de prácticas y la empresa también hay un punto de laboralidad, ¿no? Hay un punto que dice, aquí hay trabajo. Yo creo que sería razonable que de cara al futuro esas prácticas tuvieran una remuneración. El sector más liberal conservador del Partido Socialista, liderado por Nadia Calviño, y otras formaciones que distan un poco de los intereses ideológicos de Podemos, como pueden ser Ciudadanos o el PP, incluso, bueno, pues también la COE, obviamente, han dado el visto bueno del texto de la reforma laboral. Sin embargo, otras formaciones más afines a los intereses ideológicos de Podemos, como Esquerra Republicana o pueden ser Bildu en materia laboral, se han quejado sobre la insuficiencia en materia laboral del propio texto. ¿Crees que esto es una razón para no venderlo como se está vendiendo o para retocar el texto de la propia reforma? Es que no hay tampoco, en esas críticas que hemos escuchado, tampoco hay una crítica sustancial a lo que sí que hay. Es un poco como lo de las macrogranjas, ¿no? Es lo que no se ha hecho, y entonces no lo votamos. No, a ver, vamos a ver qué se ha hecho. Y yo entiendo que quieran más, que digan, oye, es que se queda corto en lo del despido, no se ha tocado. Oye, pues sentémonos a hablar del despido, pero no pongamos palos en las ruedas a lo que es un avance en otros sentidos. Podemos hacerlo todo a la vez. O sea, no es una cosa o la otra, es una cosa y la otra. Se pueden hacer las dos cosas a la vez. Vale, a ver, se puede, pero no se ha hecho. Es decir, la indemnización por despido, que es una de las cosas que se robaron en la creación de las reformas laborales de 2010 y 2012, no se ha tocado. Entonces, por una parte sí, es verdad, se tienen que sentar y es compatible una cosa con la otra, pero no se ha hecho. Efectivamente. ¿Pero qué se ha hecho? Se han subido 3 veces el salario mínimo interprofesional, se ha derogado el despido por ausencias cuando estabas enfermo, o sea, se han hecho cosas, ahora se ataca la temporalidad,
se ha puesto en marcha un escudo social y se ha puesto en marcha el mecanismo de los ERTEs, que ahora también se ha llevado a ley para prevenir en futuras crisis. O sea, es que las reformas son importantes. El trabajo que se ha hecho desde el Ministerio de Trabajo y la vicepresidenta y las compañeras y compañeros de Podem en el Ministerio es brutal. Entonces, que por lo que no se hace se frene una reforma, a mí me cuesta. No sé cómo lo van a poder vender, por ejemplo, Esquerra Republicana a su electorado. Yo creo que si esto es un avance, nos lo tenemos que comprar todos, ¿no? Y además ellos, si votan a favor, también serán parte del acuerdo. Y si luego hay que negociar más, si luego tenemos que seguir negociando más, que lo hay que hacer, que hay que hacerlo, oye, a la mesa. ¿Tú crees que estas reformas y promoverlas y mostrarlas como un triunfo puede llegar a ponerte en contra de otras formaciones políticas o incluso de la COE y que se tiren para atrás a la hora de negociarlas? No. Creo que es positivo que haya un pacto y que incluso los empresarios estén de acuerdo con esas medidas que tú has nombrado. Es que los empresarios están firmándolas. Si el mismo empresario la firma, ya nos indica de alguna manera que hay un consentimiento en acatar esa norma. Entonces, cuando no se acate, pues oye, ahí tenemos las sanciones. Algunas de las críticas que se han visto en redes sociales por formaciones sindicales o políticas que ya te hemos dicho es que los contratos de obra y servicio pasarán a ser fijos, indefinidos, pero discontinuos. Entonces esto tendrá un impacto positivo a nivel estadístico, pero a nivel de realidad seguirá siendo una obra y servicio con otro nombre. ¿Cómo se puede defender esto? Esto que me estás contando es una suposición. ¿Vale? Es una suposición de algo que en teoría va a ser un fraude. O sea, no podemos estar pensando en hacer la norma y protegernos a la vez del fraude a esa norma. Entonces, cuando se da esa situación, el contrato fijo discontinuo tiene un sentido. Si ese sentido lo estás pervirtiendo de alguna manera para intentar hacer el antiguo obra y servicio, oye, pues ahí tienes los juzgados para ir a reclamar, tienes los sindicatos para ir a contárselo, tienes la inspección de trabajo y tú como trabajador pues también tienes que tomar tus medidas. El problema, y perdona Juan porque ibas a preguntar tú, pero es que este tipo de contratos y situaciones lo ofrecen las empresas de trabajo temporal, las cuales no se acaban con ellas en la reforma laboral, que es una de las grandes críticas también. ¿Crees que se deberían de haber tocado? Y yo creo que por ahora atacarlas es algo demasiado ambicioso. Creo que con un poquito más de tiempo habría que atajar ese problema también. Habría que limitar mucho más los puestos que puedes ofrecer en ese tipo de empresas. Uno de los anuncios del Ministerio de Trabajo ha sido que las Kellys empezarían a percibir 5.000 euros más gracias a esta reforma. En cambio, ya se quejan que debido a las subcontratas esto no va a cambiar y su sector va a seguir precarizado y al ser un trabajo realizado mayoritariamente por mujeres, continúa con la perpetuación de la feminización de la pobreza. ¿Tú crees que se debe tocar? La verdad es que la norma no es del todo clara. Yo creo que en el trámite parlamentario y con las voces que están saliendo, que hay varios juristas, yo ya he leído varias opiniones de juristas que lo están comentando, yo creo que eso se mejorará, espero. Y si no, será una tarea de los tribunales. Pero vamos, a mí me parece lógico que se aplique el de hostelería, porque es el más específico dentro del sector. Entonces, al final, las Kellys tendrían que estar cobrando los 5.000 euros más que te has referido antes. A eso vamos un poco, ¿no? Que mediáticamente se ha vendido que van a ganar hasta 5.000 euros más, pero está en un limbo aún. Entonces, ¿es buena idea vender que van a cobrar 5.000 euros más? Hombre, dar esas cifras, no sé si comunicativamente es lo más adecuado. Hablar de cifras concretas cuando no sabes aún qué impacto va a tener, no sé si es lo más adecuado, pero vamos, que ganamos derechos y que vamos a intentar que las Kellys y otros muchos colectivos ganen derechos, eso sí lo podemos afirmar rotundamente. Tanto la COE como UGT han dicho que esta reforma debe ser intocable, que no se debe tocar en el proceso parlamentario que viene ahora. ¿Tú crees que en los futuros meses y años debe modificarse? En los futuros meses y años se modificará, seguro, porque habrá cosas que modificar. Respecto de esta reforma, si creen la COE y UGT y demás actores sociales que es intocable, a ver,
siempre tenemos que estar dispuestos a un poquito de generosidad. A lo mejor aún hay cosas que se pueden pulir. Yo no estoy ahí, yo no puedo decir lo que se va a hacer y lo que no se va a hacer, pero yo creo que al final el espíritu este de la mesa de diálogo, ¿no?, es un espíritu en el que los actores, que es sindicatos, gobierno, patronal, están abiertos a comprar posiciones que no son las suyas habituales. Entonces, yo creo que, aunque han dicho ahora que no se puede tocar, a lo mejor, quién sabe, en trámite parlamentario quizás se puedan abrir posiciones y se puede estirar un poquito más en un lado o en otro, pero yo no lo puedo afirmar. Claro, al final UGT dijo que no sería lógico cambiar nada en el trámite parlamentario, y la COE llegó a decir que si se tocaba una sola coma se levantarían de la mesa de negociación. ¿Tú crees que esto también puede llegar a un punto de tensión dentro del gobierno de coalición? Espero que no. Yo espero que no, porque bueno, hace poco los compañeros en el Parlamento lo han dicho. Lo que hay que hacer es cuidar el gobierno, hay que cuidar a la gente y a los partidos que nos apoyan, hay que cuidar a la gente y también hay que cuidar los discursos y decir al mundo que estamos haciendo cosas de otra manera, que estamos haciendo cosas con diálogo, que nos estamos sentando todos juntos a hablar, que es posible sentarnos todos juntos a hablar. Entonces, yo creo que con esas posiciones de base se puede llegar muy lejos, tanto con los sindicatos como con la patronal, como con los gobiernos, como con todo el mundo. Entonces, esa dinámica yo creo que es positiva y que solo puede traer cosas buenas. Bueno, Adrián, últimamente los partidos normalmente de izquierdas hablan de la degradación de la salud mental, y si ven nuestras entrevistas, de hecho, bueno, fuiste entrevistado, un trabajo degrada mucho la salud mental, y te quería preguntar si tú crees que es necesario que se incluya, si no ha sido ahora, más adelante, como ciertos planes dentro de cada empresa en la reforma laboral. No es tanto, el tema de la salud mental no es tanto un tema estrictamente del Estatuto de los Trabajadores, que es lo que se ha tocado ahora mismo. Yo creo que sería un tema más a tratar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que en ese sentido, los riesgos psicosociales que se llaman, que por ejemplo el acoso, sobre todo el acoso es lo que más se regula, el acoso por razón de sexo o de género, ahí hay mucho que hacer. Porque además tenemos convenios de la OIT que nos están diciendo que sí hay que regularlo, además tenemos un debate social en el que la salud mental está sobre la mesa. Entonces, una política de riesgos laborales que se incluyan este tipo de problemas, porque al final son un problema para los trabajadores y las trabajadoras, pero son también un problema para la empresa. Porque la empresa, que de repente tiene que asumir bajas, tiene que asumir que hay un personal cualificado que se le va, porque se ha puesto enfermo, tiene que contratar a otro nuevo que no está formado, que no conoce el puesto. O sea, es que al final son cosas que, como dije antes, si las tratamos bien, nos benefician a todos. Entendemos que la degradación de la salud mental viene dada por las condiciones laborales. Entonces, lo ideal sería que no hubiera ningún plan, porque lo ideal sería que no hubiera degradación. Por supuesto, claro, cuando hablamos de que la contratación tiene que ser indefinida, va muy ligado también con esto. Si tú tienes tranquilidad en tu casa, de que vas a poder pagar el alquiler, de que vas a poder formar una familia, de que vas a poder, yo qué sé, irte de viaje. Esto es salud mental, y esto son condiciones materiales de vida que vienen a través de que tú tengas un salario digno, de que tengas unas condiciones bien, de que tú llegues a tu casa y no sean las 10 de la noche y esté todo por hacer, de que puedas llegar a un horario razonable, que puedas cuidar si tienes hijos o hijas a tus hijos y a hijas. Eso es salud mental, y no es tanto plan, es condición laboral y condición material de vida. Nosotros nos posicionamos totalmente en contra del triunfalismo con la reforma laboral, pero al mismo tiempo nos situamos en contra del catastrofismo. Consideramos que es un avance y se debe seguir avanzando para conseguir unos objetivos. Me gustaría que hicieras algún tipo de reflexión hacia esa gente que considera que hemos llegado a una norma inmejorable, y también a aquellas personas que solo critican esta norma. Normas inmejorables no hay. Por definición, todas las normas se tienen que adaptar al contexto social. Yo creo que es buena la norma, que hay que defenderla, que hay que seguir defendiéndola, que si hay que mejorarla, pues habrá que mejorarla, pero que no hay que ceder ni un paso atrás. O sea, hay que defenderla. Y a quienes dicen que todo mal, ¿no?, por abreviar,
decirles que en la primera reforma en 40 años que ganamos derechos. O sea, que en el 80 se publica el Estatuto de los Trabajadores y en el 84, en la primera reforma, empezamos a perder derechos. Y hay muchas cosas que tocar, lo hemos hablado antes. El futuro nos va a decir que tenemos que trabajar menos horas, quiere una jornada un poquito más reducida. Hay que tener unos horarios más razonables, no se puede llegar y hacer un horario de oficina y que la gente te llegue a las 7:30 a casa, no puede ser. Cuando trabajas por las noches, cuando trabajas en el horario nocturno, tienes que tener unos descansos, yo creo que más amplios. O sea, hay muchas cosas que de cara al futuro, la salud mental que hemos hablado antes, de cara al futuro habrá que tocar, pero defender esta norma, yo creo que sí, que a capa y a espada. Al final lo que se comenta, ¿no? Trabajar menos, trabajar todos y conciliar. Efectivamente. Creo que ese sería un buen futuro, porque además, si trabajamos todos menos, tendremos más tiempo para ser felices y para grabar grabar este programa, por ejemplo, y para reírnos mientras lo hacemos también. Entonces, para tener mejores condiciones, yo creo que todo eso es positivo y que sí, que a quienes critiquen esta norma y digan que no es suficiente, sí, yo les digo, no es suficiente. Tendremos que ir a por más, pero de la mano, no poniéndonos palos en las ruedas, empujando todos juntos. Bueno, Adrián, muchísimas gracias por venir otra vez, salir en La Canadiense y dar el punto de vista de cómo se está vendiendo mediáticamente y que tanto altera a ciertos sectores de la sociedad, entre ellos nosotros. Así que nada, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme otra vez y nada, cuando queráis, aquí estamos. Creo que nuestra opinión ha quedado bastante clara. Consideramos que esta reforma tiene aspectos muy positivos, pero son totalmente insuficientes. Esperamos que se siga trabajando para poder alcanzar un aspecto mucho mejor. Vamos a seguir haciendo entrevistas, vamos a seguir enseñando la precariedad que tienen las personas para que se pueda ver, se pueda plasmar y que la gente lo vea como algo necesario de cambiar. Agradecemos tanto a Antonio como a Adrián su participación en el vídeo, ya que bueno, siempre hablamos sobre sindicatos y partidos y su actividad en el seno de los centros de trabajo. Como siempre os decimos, suscribíos, os animamos a participar en política, en cualquier sindicato de barrio, en sindicatos que creáis, en partidos políticos y nada, la lucha sigue.